AMLO, un vistazo antes del primer out. Hacer un balance del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a 100 días del inicio del ejercicio de su encargo es como juzgar el desempeño del manager del equipo de béisbol antes de que caiga el primer out del primer inning. El sexenio inició a un ritmo trepidante, con un activismo sin precedente en la historia reciente de los titulares del Poder Ejecutivo. Parecería que el presidente, antes de cada uno de los dos intentos fallidos previos de acceder a la silla, apuntó con detalle las decisiones que tomaría y las acciones que emprendería a partir de la noche misma en que su anhelado triunfo llegase. De tal manera que aun y cuando su mandato formal inició en el mes de diciembre de 2018, ya desde el 3 de julio de ese año y una vez superada la anunciada desvelada triunfal, se convirtió en el eje de todas las decisiones políticas relevantes del país. En ese contexto, el presidente llega a sus primeros 100 días con un repertorio de decisiones de gran calado para el país, algunas de ellas incuestionablemente positivas y otras claramente dañinas para el destino nacional. De cara a las decisiones que se han adoptado, y sin pretender hacer aquí un recuento de cada una de ellas, ni siquiera de las más importantes, es evidente que en su conjunto perfilan algunos desafíos para México. He aquí un vistazo del pequeño tramo recorrido con visión prospectiva de los retos de futuro. El Poder Legislativo, más allá de la conformación mayoritaria, debe de actuar ejerciendo a cabalidad sus facultades legislativas, electivas y presupuestarias y de fiscalización, actuando con independencia del Poder Ejecutivo. Algunas de las decisiones que se han adoptado, como el dictamen consensuado para la instauración de la Guardia Nacional, hablan bien del actuar de los órganos parlamentarios. Por el contrario, la imposición de las mayorías en asuntos tan trascendentes como la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que le privó de autonomía, no obstante los reclamos sociales, no son una señal positiva. En el caso del Poder Judicial, aún está a prueba su capacidad de ejercer el control de la legalidad de los actos del gobierno y del legislativo. La evidencia de cercanía ideológica y hasta personal en el recién designado presidente de la Suprema Corte de Justicia y en las personas que integraron las ternas para las sustituciones de ministros no son signos alentadores. En adición a ello, causa preocupación las expresiones del presidente relativas a su cabildeo ante el Poder Judicial en asuntos relevantes del ámbito fiscal. A lo largo de las últimas décadas, el país evolucionó rumbo al acotamiento de las facultades del presidente en ámbitos torales de la vida pública, donde cualquier régimen presidencialista tiene debilidades y tentaciones autoritarias. Así se conformaron órganos con autonomía constitucional y legal y otros con independencia técnica. El presidente ha dejado de manifiesto su convicción sobre la inconveniencia de este tipo de formaciones e incluso ha mantenido una acción verbal beligerante contra estos órganos, fustigando en más de una ocasión a los titulares. Para no regresar a un presidencialismo imperial, es indispensable que las instituciones no sean descalificadas o degradadas. En el ámbito de la economía, debe ser preservado el marco jurídico y competencial del Banco de México, del INEGI, de los órganos reguladores en materia de competencia económica, en telecomunicaciones, en energía y desde luego en hidrocarburos. Y en la esfera de la democracia y el Estado de Derecho deben salvaguardarse en sus capacidades entidades tan relevantes como el INE, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y desde luego el INEE. El país emprendió hace cerca de 30 años un largo camino para lograr un equilibrio entre las funciones y capacidades de cada uno de los órdenes de gobierno. Apenas se dieron los primeros pasos en una tortuosa ruta para atemperar la omnipresencia del orden federal, que en los meses que lleva este sexenio ha tenido una regresión por la designación de los superdelegados, la restricción de los recursos extraordinarios, la eliminación del ramo 23 y la desaparición anunciada del Seguro Popular. Los niveles de subordinación financiera al gobierno federal y que se han acumulado por décadas, de facto nos acercan a un modelo formalmente centralizado y no federal como marca la ley. Para revertir esa tendencia, sería indispensable que desde el gobierno federal se convoque a una Convención Nacional Hacendaria que reorganice las competencias tributarias y se haga una revisión de las fórmulas en las que se basa la asignación de los recursos federales. Se ha fijado como objetivo del presidente lograr un crecimiento promedio del 4% a lo largo del sexenio.
Ello implica, ante todo, preservar la estabilidad macroeconómica y la confianza para atraer inversión internacional y estimular la doméstica. La presentación de un presupuesto de egresos equilibrado para 2019 y el adelgazamiento de la estructura gubernamental y el conjunto de medidas de austeridad puestas en marcha son claramente señales alentadoras. También abonan la certidumbre, la estabilidad de la regulación fiscal, empañada así por la eliminación de la compensación universal y el régimen fiscal de la frontera. Y desde luego resulta alentador la continuidad del régimen de apertura al comercio exterior, especialmente en el mantenimiento de una relación privilegiada con Norteamérica, procurada a través de la ratificación del TEMEC. En contrapartida, la implementación de variados programas de asistencia social que serán demandantes recurrentes de importantes flujos de efectivo, así como el anuncio de obras de infraestructura sin un modelo de financiamiento claro y la pretendida relocalización de secretarías en el territorio nacional y, desde luego, el derroche de recursos públicos asociado al abandono de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el pretendido inicio de proyectos alternativos son amenazas al equilibrio de las finanzas públicas. Pero probablemente el mayor reto está asociado a mantener la salud financiera del gobierno y sus entidades y con ello evitar un mayor degradamiento de la calificación crediticia. Dejar de lado los descartes ideológicos y amagos regulatorios en contra de las empresas calificadoras y concentrarse en las causas de sus recientes determinaciones debería ser una medida inmediata. Uno de los principales desafíos del país es asegurar el respeto a la ley en las distintas arenas de la vida pública. Una de las dimensiones de mayor impacto social y económico de ese reto es mejorar el clima de seguridad y recuperar el control pleno del territorio por parte del Estado. Para lograrlo, resultan alentadoras decisiones de gran calado, como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la conformación de la Guardia Nacional, y desde luego el combate sin precedentes al comercio criminal de los combustibles. En cambio, es motivo de preocupación la falta de decisión política para hacer valer el imperio y la ley de forma contundente y oportuna en violaciones flagrantes al régimen jurídico, cuando se bloquearon conexiones neurálgicas del sistema ferroviario y frente a paros ilegales y sin un procedimiento legítimo de huelga en diversas empresas del noreste del país. Y desde luego, es lamentable la nula acción legal de persecución de los eventos de corrupción más lacerantes del pasado reciente, sin más fundamento que una declaración de punto final hecha por el presidente. La democracia participativa implica el involucramiento de más ciudadanos en las decisiones fundamentales para la vida pública del país y de forma general y en temas específicos de su legítimo interés. Las consultas patito realizadas en temas relevantes relacionados con infraestructura estratégica deterioran la credibilidad en los instrumentos propios de la democracia participativa. Es ineludible un compromiso de apego al marco legal que rige los mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular, que de ser necesario deben de ser adecuados por los cauces institucionales. Renunciar a la interacción con organizaciones de la sociedad civil y, peor aún, fustigar su legitimidad y fines es un gravísimo error para un gobernante. Sin importar su denominación como pueblo o sociedad civil, el gobierno debería incentivar el trabajo y el acompañamiento de las organizaciones en asuntos tan relevantes como la seguridad, la educación, la cultura, el turismo, la investigación, los derechos humanos o el medio ambiente. Un gobierno forjado desde la oposición debería hacer de la tolerancia uno de sus valores irrenunciables y de vivencia cotidiana. Por ello, resulta incomprensible que se estigmatice o descalifique el desempeño de cualquier organización o medio de comunicación por ejercer la crítica y el derecho a disentir. La democracia está en riesgo cuando la autoridad actúa de forma intolerante o despótica y más aún cuando pretende limitar o obstaculizar el ejercicio pleno de las libertades. Con menos del 3.45% del periodo transcurrido, las oportunidades para el equipo que hoy conforma el gobierno federal son casi infinitas. El principal activo del equipo de los rojos del gobierno de México es su insólita legitimidad electoral, que por ahora se traduce en altísimos niveles de aceptación para su manager. Pero el juego apenas inicia. A lo largo de los innings, el presidente debe ganar el partido a la pobreza, induciendo el desarrollo con bienestar en todo el país, un propósito en el que no tiene adversarios. Avanzando con los hits de todos, el manager López Obrador puede lograr muchos home runs en favor de México. Muchas gracias.
Thank you.